Buenos días, hermanos. Dios les bendiga mucho. Realmente es una bendición, un gozo el poder reunirnos, como siempre, con un solo propósito. Y el propósito de nosotros es el de glorificar, exaltar y bendecir el nombre de nuestro Señor. Amén. Permítame, por favor, orar para comenzar el culto de esta mañana. Padre Santo, Dios bueno y eterno, te alabamos, Señor. Glorificamos tu nombre por tu amor y por tu misericordia. Amor y misericordia que se pueden ver de manera clara y contundente en la cruz de Cristo. Cruz que no fue una idea de los fariseos o de los romanos, sino fue que ideada por ti desde la eternidad. Gracias, Señor, por la cruz de Cristo, donde se entregó a morir nuestro Salvador. Aquel que se dio como un sacrificio perfecto, sustituyéndonos y recibiendo toda tu ira que nos correspondía a nosotros, pecadores. Pero tu amor fue tan grande, Señor, fue un amor incomprensible, que para que nosotros, que éramos tus enemigos, pudiéramos ser reconciliados contigo, ya que nosotros no podíamos hacer nada para resolver ese problema. Tú mismo solucionaste el asunto con la muerte de Jesús, con su sangre derramada, sangre que nos limpió y nos perdonó. Por eso te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo. Y esto lo podemos orar por los méritos, tus méritos, Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, si pueden, acompáñenos a cantar esta alabanza que lleva por título Gracias, Cristo. Y unámonos a una voz. El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui, mas ahora soy tu hijo. Gracias, Cristo. Por tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia sin igual. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui, mas ahora soy tu hijo. Gracias, Cristo. Quiero vivir por ti.
sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui, mas ahora soy tu hijo. Tu enemigo fui, mas ahora soy tu hijo. Gracias, Cristo. Gloria a Dios. Gracias damos a Cristo por su amor, por su misericordia, por su gracia derramada. Gracias por ese sacrificio perfecto que nos dio acceso al Padre, que nos da acceso al trono de la gracia. Dice la palabra del Señor en Hebreos 4. Y leo desde el versículo 13 hasta el 16. Hebreos 4, 13 al 16. Comienza diciendo el texto: y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tendremos que dar cuenta ante Dios. Pero gracias a Él que nos ha dado un gran sumo sacerdote en Jesús. Y dice el versículo 14: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos vuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Ese trono de la gracia es donde verdaderamente se ha sentado nuestro Señor y Salvador Jesucristo a la diestra del Padre, que es a su vez un trono de gobierno y juicio, pero un trono de misericordia y gracia, que desde luego, si no hubiese sido por la propiciación de Jesús, si nuestro sumo sacerdote no nos hubiese rociado con su sangre, el trono sería exclusivamente un lugar de juicio. Pero porque está presente nuestro Señor y Salvador, nuestro sumo sacerdote, y porque su sangre es eficaz para perdonar nuestros pecados, podemos entrar libremente y hallar misericordia y gracia. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará. Nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el
su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Aleluya. ¿Cuántos pueden cantar aleluya? Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Sacrificio perfecto que nos dio perdón, que nos dio salvación, que nos dio acceso al Padre, que nos reconcilió con el Padre. Gracias, mi Dios. Suplicamos en este momento, Padre, que tú bendigas al hermano Edwin. Bendice la palabra que Él ha de traernos, Señor. Confróntanos por medio de ella, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga más. Damos gracias al Señor por la hermosa oportunidad que tenemos de predicar su palabra. Siempre que venimos aquí, siempre llegamos con ese temor santo, ¿no? Porque nada más y nada menos estamos predicando la poderosa palabra de Dios. Es un hermoso privilegio, verdaderamente. Así que, hermanos, vamos a seguir con el libro de Lucas en esta hermosa mañana. La semana pasada, nuestro pastor estuvo predicando sobre la parábola del sembrador y cómo el sembrador fue a sembrar la semilla y vimos como una parte cayó junto al camino, otra parte cayó sobre pedregales, otra parte cayó sobre espinos.
Y estos son oyentes, los cuales, como vimos en la parábola, no produjo fruto alguno. Pero sí hubo un cuarto tipo de oyente, el cual la semilla cayó en buena tierra y produjo frutos, buen fruto. Y de ese tipo de oyente vamos a hablar hoy. Y específicamente vamos a ver un grupo de mujeres que fueron transformadas por Jesús. De hecho, así se titula la predicación en esta mañana, Mujeres transformadas por Jesús. Y quiero que me acompañen, mis hermanos, a Lucas capítulo 8. Y esta vez vamos a estar leyendo los primeros 3 versículos, del 1 al 3. Lucas capítulo 8, versos del 1 al 3. Son solamente 3 versos, pero son muy sustanciosos. Y hay tanto de qué hablar. Y dice así la palabra del Señor. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Señor, te adoramos y te bendecimos en esta hermosa mañana, Señor. Te rogamos, Señor, te pedimos que hables a las vidas. Si hay alguien aquí que no te conoce, Señor, te pedimos que transformes ese corazón, mi Dios. Que lo hagas nueva criatura, mi Dios, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo. Amén. Mujeres transformadas por Jesús. El pasado 8 de marzo se celebró a nivel internacional lo que se conoce como el Día de la Mujer Trabajadora. Pero vimos en nuestro país y a través de todo el mundo muchas escenas indecorosas de grupos feministas que en el nombre de la mujer protestaban, pero ellas hacían gestos indecorosos, manifestaciones malsanas, que lo único que hacía era degradar el nombre de la mujer en vez de exaltar el nombre de la mujer. Estas mujeres dañaron iglesias, estas mujeres destruyeron monumentos, usaron graffiti para dañar símbolos cristianos, blasfemaron en contra de Dios. Y así decían que estaban hablando en nombre de la mujer. Todo lo contrario. Ahora, mis hermanos, quiero decirles que el feminismo como tal no es un movimiento nuevo como tal. A finales de los 1700, una mujer llamada Mary Wollstonecraft escribió una obra titulada Una vindicación de los derechos de la mujer. Probablemente ese nombre no nos suena, pero ella fue la mamá de una novelista famosa llamada Mary Shelley, que fue la que escribió la novela Frankenstein. Esa quizás de Frankenstein se acuerdan más. Y se siguieron publicando muchas obras con respecto a los derechos de la mujer. Y la mujer fue batallando porque verdaderamente, hermano, había mucho abuso en contra de la mujer. La mujer no podía votar, la mujer no tenía derechos laborales, las solteras si se casaban perdían sus derechos. Y poco a poco la mujer fue escalando y fue obteniendo derechos que no tenía. Y en el principio el feminismo fue un movimiento que ayudó mucho a las mujeres a obtener esos derechos. Pero luego llega una segunda ola de feminismo radical. A mediados del siglo XX, específicamente en 1949, una filósofa atea, francesa y atea, llamada Simone de Beauvoir, escribió un libro llamado El segundo sexo. De hecho, ella era la compañera íntima de otro filósofo ateo muy famoso llamado Jean-Paul Sartre. Ella alegaba que este era un mundo definido y controlado por el hombre. Así decía ella. Y que las mujeres habían sido forzadas a conformarse al modelo
que ellos crearon para su propio placer. Eso es lo que ella decía. Por lo tanto, había que combatir el patriarcado. Ella hablaba de que había que deconstruir la sociedad tal y como estaba. Deconstruir lo que quiere decir es destruir, mi hermano. En otras palabras, la sociedad como se conocía había que destruirla. Ella creía que el matrimonio debería ser libre para que cada parte hiciera lo que quisiera. Ella abogaba para que la maternidad fuera voluntaria, para que se autorizara el aborto y que el Estado debería proveer licencias para las embarazadas y asumir la responsabilidad de sus hijos. Y todas estas ideas fueron uniéndose a otras mujeres y se ha convertido en el movimiento de este feminismo radical que junto con la ideología de género que estamos viendo ha llegado hasta nuestros días, donde se está atentando contra el diseño de Dios y lo que es la feminidad bíblica como tal. Uno de los puntos de estas feministas promueven es que dicen que la Biblia es machista, que Jesús es machista. De hecho, mis hermanos, el machismo tampoco ha valorado a la mujer. Vamos a ser claros. Tampoco ha valorado a la mujer. Pero vamos a ver en esta mañana que eso no es cierto. Y que vamos a ver de estas mujeres que estuvieron en el ministerio de Cristo. Porque si hay alguien que le dio valor a la mujer, fue Cristo. Cristo le dio valor a la mujer. Cristo le dio valor a la mujer porque también la mujer fue creada a imagen y semejanza de Dios. La mujer no era valorada en la sociedad judía. Ahora, entre los griegos y los romanos no era mejor tampoco. Eran simplemente una posesión de su marido, nada más. Esa era la mentalidad de esa sociedad. El Evangelio de Lucas, mi hermano, le da un énfasis bien especial a la mujer. Más que Marcos, que Mateo y que Juan. Un énfasis bien especial. Lucas menciona la palabra mujer en más de 40 ocasiones. De hecho, la palabra viuda la menciona en 12 ocasiones también. Era interesante ver cómo varios de sus relatos tienen un relato masculino seguido por un relato femenino. Hay parábolas donde se menciona a la mujer como la de la moneda perdida, que está en Lucas 15, del 8 al 10. Lucas tiene varios pasajes únicos. Por ejemplo, Lucas traza la genealogía de Jesús por la línea de María, diferente a Mateo, por la línea de María. También menciona a Ana la profetisa en el capítulo 2, a la viuda de Naín en el capítulo 7, la mujer pecadora en casa de Simón el fariseo, que el pastor Roca estuvo predicando hace poco de ella, la mujer encorvada sanada en sábado, capítulo 13, y otras historias. Pero una de las cosas más interesantes que vemos en Lucas, mis hermanos, es que varias mujeres fueron receptoras de la gracia de Dios, o muchas de ellas, del mismísimo evangelio, y sus vidas fueron transformadas. Y hoy, en esta mañana, vamos a ver 6 características de estas mujeres que fueron transformadas por Jesús. Así que escuchen bien las mujeres y también los hombres, obviamente. También los hombres, esto para los hombres también. Porque vamos a ver, sin lugar a duda, el valor que Cristo le dio a la mujer. A diferencia de lo que dicen otros, que la Biblia es machista, que Jesús era machista, totalmente mentira. Y en primer lugar, lo primero que vamos a ver, mis hermanos, la primera característica de las mujeres transformadas por Jesús es que se discipulaban. Se discipulaban. Si vemos el versículo 1, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. ¿Y quiénes andaban con Jesús? Los 12 con él, los apóstoles. Pero no eran los únicos. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. O sea, Cristo estaba predicando en esa zona de Galilea, por varias aldeas,
por varias ciudades, estaba con él los apóstoles, pero también estaban algunas mujeres con ellos. Es interesante porque Lucas trae ese detalle tan específico. Así que estas mujeres eran parte de ese grupo selecto que Cristo tenía bien cercanos alrededor de él. Cristo vino a romper el molde que la sociedad judía tenía. Por ejemplo, los rabinos judíos rechazaban enseñar a la mujer. Ellos no querían enseñar a las mujeres. Punto. No iban a enseñar a las mujeres. Rechazaban eso. Ni siquiera podían saludarlas en la calle, aunque fueran familiares de ellos. Ni siquiera hacían eso. A las mujeres solamente se les enseñaba las tareas del hogar. La ley, se le enseñaba la ley a los varones. De hecho, la palabra discípulo significa aprendiz. Un discípulo es un aprendiz, es un estudiante. Se usa la palabra discípulo en los evangelios unas 250 veces. 250 veces. Y si mi matemática no falla, eso es mucho. Eso es bastante para los evangelios. Entonces, ¿será importante o no ser un discípulo de Cristo? ¿Le dará la importancia a la palabra de Dios a ser discípulo? Obviamente que sí, lo menciona 250 veces en los evangelios. Y de hecho, para referirse a los creyentes, no se usaba la palabra creyente, se usaba la palabra discípulo. Discípulo es sinónimo de creyente. Por lo tanto, discípulo es una palabra importantísima en la palabra en la Biblia, en la palabra de Dios. Los filósofos griegos tenían discípulos, pero solo aprendían del intelecto de su maestro, los discípulos. En el caso de los rabinos judíos, tenían sus discípulos y vivían con él, aprendían de él, de su persona, era más dedicado a la persona del rabino. Pero tú sabes cuál es la diferencia entre los rabinos y Jesús. Que los rabinos solamente escogían un grupo selecto, varones mayores de 13 años, que ellos podían ver un potencial, que podían ser futuros rabinos, y eso los escogía. Pero Cristo no, Cristo le ofrece a todo creyente ser un discípulo, a todo hombre y a toda mujer. Esa era la diferencia. Cristo ofrece a cada creyente ser un discípulo de Él. Muy distinto a los rabinos judíos, muy distinto a los filósofos griegos. Es interesante ver esto. Mire, hermano, hay veces que uno lee un versículo y hay detalles que como pasa desapercibido. Yo no sé si a ustedes les ha pasado esto. En el libro de los Hechos hay un pasaje revelador. Hechos 9:36, que dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Discípula. Una discípula. Ella no era del grupo selecto de los 12, pero Lucas dice que era una discípula de Cristo. Era una creyente de Cristo. Se estaba discipulando. A través de toda la historia ha habido mujeres que se han consagrado y han compartido el evangelio con otros. Tú sabes que a mí me gusta mucho leer la historia. He estado leyendo en estos días sobre un grupo cristiano que hubo en la Edad Media, en esa oscuridad, de la oscuridad espiritual que había en la Edad Media. Había un grupo que se llamaba los valdenses. Se llamaban los valdenses porque un hombre llamado Pedro Baldo, un hombre rico en Francia, en Lyon, Francia, empezó a predicar al evangelio puro, un evangelio puro en contra de la autoridad del Papa y todo eso, en contra de las doctrinas del papado. Y él era un hombre rico, regaló sus riquezas a los pobres.
Y todo ese grupo se esparció por toda Europa. De hecho, esos hombres tenían tan buen testimonio, mi hermano. Hay una anécdota interesante, que cuando la Inquisición, que era el tribunal de la Iglesia Católica Romana que estaba exterminando a los herejes, mandaron a hacer un informe. Dice, hazme un informe, le mandó a un general, hazme un informe de los valdenses. Ajá, mira el informe. Mira, los valdenses son buenos esposos. Los valdenses no van a las tabernas. Los valdenses no usan armas. Los valdenses se pasan metidos en la iglesia. Ese era el testimonio de los valdenses. Y con todo eso los perseguían, los mataban. Pero un dato revelador que a mí me llamó la atención es que en medio de esa oscuridad espiritual, como dije anteriormente, en las calles las mujeres también predicaban a otros. Las mujeres valdenses. Y predicaban a otros también. Y hemos visto cómo a través de toda la historia Dios ha guardado un pueblo, no importando las circunstancias. Un pueblo que ha sido fiel a pesar que el Estado promueva otra cosa, a pesar que el Estado esté en contra del Evangelio. Pero Dios siempre ha tenido un pueblo fiel en todas las épocas de la historia. Es hermoso eso. Así que hermanas que están aquí, a discipularse, no tienen alternativa, a discipularse, mis hermanas, porque estas mujeres se discipulaban. En segundo lugar, mis hermanos, estas mujeres habían sido sanadas y libertadas por Cristo. Sanadas y libertadas por Cristo. Y estas mujeres estaban agradecidas de Cristo porque habían sido sanadas de enfermedades, habían sido libertadas de demonios, como es el caso, lo dice aquí, de María Magdalena. Verso 2, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Ahora, mi hermano, vamos a hacer una aclaración, porque María Magdalena es como una especie de mito. Se ha mitificado a María Magdalena. La gente no usa la Biblia y entonces se inventa historia. Primeramente, María Magdalena no es la mujer sorprendida en adulterio en Juan capítulo 8. ¿Recuerdan ese pasaje que los religiosos le trajeron a la mujer encontrada en adulterio y la iban a apedrear? Claro, no trajeron al hombre. No, del hombre no se sabe nada, pero la mujer sí, a esa la trajeron. Pero el texto no dice el nombre de esa mujer. Por lo tanto, no pudo haber sido María Magdalena. En segundo lugar, tampoco es la mujer pecadora en casa de Simón el fariseo, que el pastor Roca predicó hace poco. No dice el nombre. No era una prostituta. ¿Saben de dónde viene eso de que María era prostituta? Dicen los historiadores. En el año 591, el Papa Gregorio el Grande, en una de sus misas, lo dijo. Llegó a la conclusión que era María Magdalena. Y de allí, todo el mundo sigue repitiéndolo por allí. Pero no, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Tampoco María Magdalena es la apóstol número 13 del Código Da Vinci. La novela de Dan Brown, que de hecho hubo un famoso juicio en Inglaterra porque un autor llamado Michael Pagen escribió un libro de los 80 llamado Santa Sangre, Santo Grial, y él decía que el Código Da Vinci era un plagio de su libro. ¿Por qué? Porque este señor Michael Pagen, que tenía mucha más imaginación que Steven Spielberg, decía que Cristo no había muerto en la cruz. Cristo se desmayó, los discípulos se lo llevaron, después él se casó con María Magdalena, tuvo hijos, se fueron a vivir al sur de Francia y la parentela tenía el secreto del Santo Grial, que el Santo Grial es ellos le llaman la copa que usó Cristo en la última cena y que eso tiene poderes y toda esa cuestión que hasta los nazis estaban buscándolo. O sea que no es cuentos de Indiana Jones, más o menos. Había gente que se creía esas cosas. Y entonces esa no es María Magdalena.
Aquí me dice que ella fue liberada de 7 demonios. Liberada de 7 demonios. María Magdalena era, y se decía Magdalena, no porque ese fuera su apellido, ella era de la ciudad de Magdala, una pequeña villa pesquera en la región de Galilea. María Magdalena estuvo presente junto a otras mujeres en la crucifixión de Cristo. Ella siempre estuvo bien cerca de Cristo. Estuvo en la sepultura de Cristo. Fue la primera testigo de la resurrección de Cristo según Marcos 16:9. Y en Juan 20 del 1 al 18, ella es la que lleva el anuncio a Pedro y a Juan de que Cristo había resucitado. Esa era María Magdalena. Nada más lejos que lo que dice el mundo. Cuando Cristo sana y liberta a un hombre o una mujer, no puedes hacer otra cosa, mi hermano, de vivir agradecido por el milagro hermoso que Dios ha hecho en ti. No te queda otra forma de dar gracias que vivir para su gloria. Es la única forma. Y ese fue el caso de María Magdalena y de otras mujeres. Cuando Cristo viene a la vida de una persona, jamás vas a ser igual. Jamás. Todo cambia. Mis gustos van a cambiar, mis pensamientos cambian. Porque yo vivo para agradarle a Él y para obedecerle en todo. Estas mujeres estaban agradecidas de lo que Cristo había hecho en ellas. Agradecidas. Cristo las había sanado, las había libertado. Estaban más que agradecidas. En tercer lugar, estas mujeres sostenían económicamente el ministerio de Cristo. Los judíos tenían por costumbre sostener a los rabinos de esa manera. Dice el verso 3 que en ese grupo había una mujer llamada Juana. Ella era la mujer de Chuza, el intendente de Herodes. Intendente, algunas versiones dicen mayordomo, otras dicen administrador. Hay una palabra que se utiliza que es epitropos, algo así. Que era el encargado de velar por los bienes de su jefe. Era como el contable, más o menos, algo así. Entonces esta mujer estaba en una posición adinerada de la alta sociedad. Y muy cercana al palacio de Herodes. Se nos puede quizás difícil entender cómo Chuza, cómo su esposo dejara que su esposa sostuviera económicamente el ministerio de Cristo. ¿O era que Chuza era un discípulo de Cristo también? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero Juana y otras mujeres contribuían al ministerio de Cristo con sus bienes. Chuza trabajaba para Herodes Antipas. Herodes Antipas fue el que mandó a cortarle la cabeza a Juan el Bautista. Pues esos Herodes eran una joyita. Todos. Sin embargo, dice las Escrituras que los herodianos, los partidarios de Herodes, se unieron a los fariseos, que de hecho los herodianos y los fariseos no se podían ver ni en pintura. Pero ellos eran del dicho, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y entonces se unieron en contra de Cristo. Así que verdaderamente Cristo no era muy bien visto en el palacio de Herodes. Y los Herodes eran tan paranoicos que podían creer inclusive que Cristo le podía quitar el trono. Aunque era una pantalla, porque quien verdaderamente gobernaba era Roma. O sea, Roma le había dado a ellos unos territorios allí para que ellos dijeran, ustedes son reyes allí. No. La gente quien gobernaba era Roma. Ellos simplemente eran unos títeres de Roma. El mismo Herodes el Grande, que fue el que mandó a matar a los niños menores de 2 años, en Belén, cuando Cristo había nacido. Él mandó a matar a 2 de sus hijos porque él decía que le querían quitar el trono. Herodes
De hecho, había un lema en Roma que decía, es mejor ser el cerdo de Herodes que uno de sus hijos. Porque Herodes era terrible, Herodes mataba a sus hijos como si nada. Era horrible como tal. Pero sin embargo, mis hermanos, vemos cómo estas mujeres sostenían el ministerio de Cristo. Lucas alabó en gran manera en el capítulo 21, versos del 1 al 4, a aquella viuda que solamente dio 2 blancas, 2 chavitos, no sé, 2 moneditas. Y dijo que ella dio más que todos los que estaban allí. En cantidad quizás los otros dieron más, pero esa mujer dio todo lo que tenía con el corazón correcto. Esa fue la diferencia. Esa fue la diferencia. Y de hecho las viudas en aquel tiempo, cuando moría su esposo, muchas quedaban desamparadas porque su esposo era el único sostén que tenían. O sea que lo más probable es que aquella viuda era una mujer muy pobre. Pero sin embargo, ella dio todo lo que tenía y dio con el corazón correcto. Era una adoradora del Señor. Cuando tú le das al Señor, aún todo lo que tú tienes con el corazón correcto, es un acto de adoración. Y todas estas mujeres fueron unas adoradoras. Adoraron a Dios, adoraron a Cristo, dando de sus bienes. En cuarto lugar, estas mujeres eran de diferentes trasfondos y clases sociales. De diferentes trasfondos y clases sociales. Vimos a María Magdalena con un pasado tormentoso de una pequeña villa pesquera llamada Magdala. Vemos a Juana, que Juana se vuelve a mencionar en Lucas 24:10. O sea, Juana estaba bien cerca de Cristo, la mujer del contable de Herodes. Una mujer rica y con alta posición. Algunos estudiosos creen que Lucas entrevistó a Juana y todo lo que tiene que ver con respecto a Herodes, Juana se lo dijo. Pero simplemente es una especulación. Porque mis hermanos, el evangelio es para todos. Sea para el pobre, sea para el rico, es para todos. En el mismo grupo de Cristo habían 2 polos opuestos. Cristo tenía a Mateo. ¿Y quién era Mateo? Un recolector de impuestos, aliado de Roma. Y eran famosos en la sociedad judía porque ellos le cobraban a la gente de más, porque una buena parte de eso era para ellos. Y se habían hecho ricos. Y la gente le decía de ladrón para abajo. Y en el mismo grupo de los apóstoles había un discípulo llamado Simón el Celote. ¿Saben qué era un celote? Un celote era un revolucionario, uno que estaba en contra de Roma. O sea, Cristo tenía en su grupo selecto un aliado de Roma y otro que odiaba a Roma. Lo tenía en el mismo grupo. Pero eso lo hace el Señor. El Señor es el único que puede acabar con nuestras diferencias y unirnos en un solo grupo. Los celotes usaban la violencia. De hecho, tuvieron una participación bien activa en la guerra que terminó con que se destruyó Jerusalén en el año 70. Si usted va a Israel, por ejemplo, uno de los sitios turísticos de Israel es la fortaleza, se llama la fortaleza de Masada. Está en el mismo desierto. Esto era un lugar que usaba Herodes en ciertas ocasiones, pero lo abandonó. Y ese era el cuartel general de los celotes. Cuando los romanos averiguaron que allí estaba el cuartel general de los celotes, hicieron unas catapultas para llegar allí, porque eso era una meseta bastante arriba. Cuando los romanos llegaron, más de 900 celotes se habían suicidado.
porque ellos decían que preferían morir antes de caer en las manos de Roma. Y de hecho, hoy día si usted va a Israel, es un sitio turístico y donde muchos juran que nunca va a volver otra vez a ocurrir otra masada. Pero es un símbolo de ellos, de los judíos. Así que Cristo tenía en ese grupo los dos extremos. Es como si aquí tuviésemos un independentista y un estadista, y aunque la comparación muchas veces no es la mejor, pero eran polos opuestos totalmente. Pero Cristo los tenía allí. Y Cristo tenía a una mujer como María Magdalena. Cristo tenía, que era de una pequeña villa pesquera, con el trasfondo que tenía, que había sido una mujer endemoniada. Y una Juana que estaba cerca a Herodes y de alta posición social. En quinto lugar, mis hermanos, estas mujeres arriesgaban sus vidas. Era un riesgo que se viera una mujer hablar en público con un hombre. No se permitía. Imagínense pertenecer a un grupo que predicaba por los pueblos. Pero estas mujeres habían sido receptoras de la gracia de Dios. Y estaban dispuestas a todo. A todo. ¿Quiénes estaban en la crucifixión de Cristo aun cuando los apóstoles huyeron? Los apóstoles se fueron. Pero ¿quiénes estaban al lado de Cristo? Las mujeres. Mateo 27:55. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Subraya esa palabra servirle, que la vamos a mencionar más adelante. Estaban allí mirando desde lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ellas sabían que su vida corría peligro, pero estaban allí. Cuando los cobardes apóstoles huyeron, las mujeres estaban ahí. Estaban allí. Hermano, ¿usted conoce alguna mujer hostil a Cristo en los evangelios? ¿Se menciona en el evangelio alguna mujer hostil a Cristo? Ninguna. No menciona ninguna. Porque Jesús vino a darle valor a la mujer en una sociedad que ni siquiera el testimonio de una mujer era válido en un juicio. Ni siquiera. Pero Cristo vino a darle valor a la mujer. Cuando recuerdan el relato de la mujer con flujo de sangre, esta mujer había estado por 12 años con un flujo de sangre, había gastado en médicos todo lo que tenía. Y llegó y tocó el borde del manto de Jesús. Pero vino temerosa. Ella llegó temerosa ante Jesús. ¿Por qué? Porque una mujer inmunda como ella no podía tocar a nadie y se arriesgaba a que la mataran. Ella tenía que estar apartada de todo el mundo. Pero se arriesgó. Quizás dijo, bueno, yo llevo 12 años con esta enfermedad. Yo he gastado todo en médico. Como quiera me voy a morir. Sea por la enfermedad o sea porque esta gente me mate. Pues Jesús es mi única alternativa. Y quizás mi hermano, tú que me estás viendo por Facebook Live o que estás aquí, quizás, y te digo, no es que quizás, que te estoy diciendo que Jesús es la única alternativa para ti. Esta mujer fue a médicos, probó muchas cosas, pero Jesús fue la única alternativa para ella. Fue la única. Y lo más hermoso es que Jesús la trató diferente a los religiosos de su tiempo. Jesús la trató con misericordia. Jesús fue su única alternativa. Estas mujeres arriesgaron todo por Cristo. Mi hermano, ¿estamos dispuestos nosotros a arriesgar todo por el evangelio de Cristo? ¿Nosotros?
Estamos dispuestos a arriesgar comodidad, trabajo, seguridad, libertad, nuestras vidas. Hoy día, en pleno siglo XXI, millones de creyentes en nuestro mundo están arriesgando sus vidas por el Evangelio. De hecho, estamos orando por distintos grupos étnicos. Y en muchos de esos sitios no se permite el Evangelio. Está prohibido totalmente. La diferencia entre la vida y la muerte para ellos es negar o estar firmes en aquel que les salvó de las tinieblas y el pecado. Esa es la diferencia de que ellos vivan o no. Y estas mujeres arriesgaron sus vidas. Y en último lugar, mis hermanos, servían fervientemente. Estas mujeres servían fervientemente. La palabra en griego aquí es diaconeo, que es donde viene la palabra diácono. Cuando vamos a la concordancia Strong, dice que diaconeo significa servir, ministrar. Y ese era un término que se utilizaba cuando un esclavo servía a sus invitados o aquel que se encargaba de las necesidades de otros. Y vemos cómo estas mujeres servían las necesidades de los apóstoles y de Cristo. Mi hermano, cuando Cristo llega a la vida del hombre y de la mujer, lo único que podemos hacer es servirle. Estamos agradecidos por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Estamos agradecidos porque nos salvó. Vamos a servirle. Agradecidos por lo que le hizo a nosotros. Dios quiere mujeres y hombres que le sirvan con amor, con disposición y con entrega. Según la Sociedad Bíblica de Estados Unidos, me estuvo curioso este dato. A veces las estadísticas, no sé hasta qué punto son científicas, pero dice la Sociedad Bíblica de Estados Unidos que el 52% de las mujeres, no sé si son creyentes o no, me imagino que son creyentes, el 52% de las mujeres son amigables o comprometidas con la Biblia, versus el 47% de los hombres. De hecho, en las iglesias hay más mujeres que hombres. De alguna forma, yo no sé la respuesta. Parecería ser que la mujer es más receptiva al evangelio que el hombre. Pero el evangelio es para todos. El evangelio es para todos. Sin embargo, en esa sociedad judía del primer siglo, la mujer no era considerada para que se le enseñara la ley. Pero Cristo le dio a demostrar a ellas que también eran llamadas al reino de Dios. Yo me imagino que muchas de esas mujeres, al ver que se les menospreciaba, decían, pero es que yo no puedo alcanzar la misericordia de Dios. Soy inferior al hombre. De hecho, en muchas culturas se decía así, la mujer es inferior al hombre. En una ocasión, Cristo sanó a una mujer encorvada, en Lucas capítulo 13. La sanó, primeramente que la sanó en sábado. Y para los líderes religiosos aquello fue un escándalo. Y en segundo lugar, la llamó hija de Abraham. Y este era un adjetivo que se utilizaban mucho los judíos. Decían que ellos esperaban las promesas de Abraham. Y los religiosos de ese tiempo lo usaban con mucho orgullo. Yo soy hijo de Abraham. Pero decirle a una mujer hija de Abraham, eso causó otro escándalo. De los muchos escándalos que Cristo le provocó a los religiosos de ese tiempo. Y ellos esperaban esas promesas, pero Cristo vino a cumplir con su vida, con su muerte y resurrección. Todas esas promesas. Ese trato le dio valor a esa mujer. Cristo tuvo un trato bien especial con las mujeres.
¿A quién fue que Cristo se le aparece ya resucitado? A una mujer, a María Magdalena, a una mujer. ¿Quién fue la primera evangelista en Samaria? La mujer samaritana de Juan capítulo 4. Cuando tuvo el encuentro con Cristo, ¿qué hizo ella? Se fue a contarle a todo el mundo. Fue una mujer. ¿Quién fue la primera mujer o la primera persona que se convirtió en el continente europeo? Según Hechos capítulo 16, Lidia, la vendedora de púrpura en Filipo. Fue una mujer. Interesante eso. Fue una mujer. Pero quiero decirte en esta hermosa mañana del Señor que ellas recibieron el más grande regalo de todos. No solamente fueron sanadas, no solamente fueron libertadas de demonios, recibieron la salvación por medio del Evangelio de Cristo. ¿Y tú sabes qué es el Evangelio, mi querido amigo, mi querido hermano? Primeramente, Dios creó el mundo. Dios no creó a nosotros. Pero también Dios es santo. Y no quiere ni tiene relación con el pecado. En segundo lugar, quiero decirte que nosotros, los hombres, la raza humana en general, es pecadora. Pecó en el huerto de Edén. Y por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Somos pecadores. Tienes que reconocer eso. En tercer lugar, la buena noticia es que Cristo vino y por su muerte en la cruz murió por nuestros pecados. Cristo llevó encima la ira de Dios. Cargó todos nuestros pecados en esa cruz. Por los pecadores. Por su pueblo. Y en cuarto lugar te quiero decir que Cristo en esta mañana, a ti que no conoces a Cristo, Cristo pide una respuesta a tu vida. Que reconozca que eres pecador, que te arrepientas de tus pecados y que recibas el mensaje hermoso de salvación. Estas mujeres recibieron ese mensaje hermoso. De diferentes trasfondos, diferentes situaciones, en una sociedad que las oprimía, pero el regalo de salvación llegó a su vida. Y si tú en esta mañana, si estás aquí presente o estás viéndonos por Facebook Live, si Dios está hablando a tu vida, y en esta hermosa mañana Dios te ha dado convicción de pecado. Si en esta hermosa mañana Dios ha hablado a tu vida y has reconocido que eres pecador y que necesitas a Cristo, comunícate con nosotros. El más grande regalo que estas mujeres recibieron fue el Evangelio. El Evangelio que restaura, el Evangelio que restituye familias. Aquí hay familias que estaban destruidas. Destruidas por el alcohol, destruidas por diferentes situaciones. Y Cristo los restauró. El Dios que conocemos es un Dios personal, mis hermanos. Desgraciadamente, el feminismo radical y la ideología de género ha dañado o ha pretendido dañar el diseño de Dios. Pero Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue restaurando matrimonio. Dios sigue restaurando vida. Dios sigue salvando personas de la condenación.
Yo quiero orar en esta hermosa mañana. Si Dios ha hablado a tu vida, habla con nosotros. Cada uno de nosotros podemos decir que Dios ha sido bueno con nosotros. Dios salvó a esas mujeres en aquel tiempo y sigue salvando hoy. Y lo único que quiere el Señor en esta hora es que vayas a sus pies. Que te rindas. Te rindas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estas mujeres vivieron agradecidas por la liberación de Cristo de sus vidas. ¿Y tú? ¿Vas a dar ese paso también? ¿Quieres vivir agradecido de la obra redentora de Cristo en tu vida? Eso lo queremos saber. Voy a orar. Y si alguien, Dios ha hablado a su vida, comuníquese con nosotros. Y estamos prestos a ayudarle y a llevarlo a los pies de Cristo. Señor, te adoramos, te bendecimos en esta hermosa mañana. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el hermoso testimonio de estas mujeres, Señor. Estas mujeres que arriesgaron todo por ti. Estas mujeres que vivieron agradecidas. Estas mujeres que te servían fervientemente, Señor. Padre, mira aquí cada vida. Pero te pido específicamente por aquellos que no te conocen. Aquellos que están de espaldas a ti, Señor. Pero que tú has hablado en esta mañana. Y tú les has llevado convicción de pecado a sus vidas en esta mañana. Y has abierto su corazón para que haya una nueva vida en ti, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Y queremos ayudarles, queremos totalmente discipularles, Padre. Bendice estas vidas, Padre. En general a los hermanos que ya conocemos de ti, Señor. Te pido también por ellos, para que puedan seguir creciendo en ti. Y que imitemos el ejemplo de estas mujeres, Señor. Porque, Señor, sin ti no podríamos hacer nada, Señor. ¿A dónde iríamos, Señor? ¿A dónde iríamos sin ti? Solamente podemos ir a tus pies, Señor. Porque lo que tú has hecho ha sido el milagro más grande de todos. Es que nosotros hayamos pasado de las tinieblas al lugar admirable de Cristo. En el nombre de Cristo hemos orado, Señor. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por la exposición de esta mañana. Es increíble porque el mundo le da un valor a la mujer que yo realmente a veces no lo entiendo. Si usted ve los artistas de hoy, si se pueden llamar artistas, denigran a la mujer en sus letras, en su música y todo, y ellos son aplaudidos. Y critican la Biblia y a nuestro Dios porque es un Dios machista, cuando Dios es el que le da valor a la mujer. Dios creó tanto a la mujer como al hombre a su imagen y semejanza. Dice Génesis 1:27, creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios es el que le da valor a la mujer. A la que creó y que nos hizo ayuda idónea a nosotros los que estamos casados, sabemos y vemos eso diariamente, nuestra ayuda idónea. Damos gracias a Dios por las mujeres, gracias a Dios porque Dios es el que les da el valor, no el mundo, mis hermanas. Realmente fue vergonzoso lo que Edwin compartió ahorita. Como las mujeres allá frente al Capitolio diciendo que
van defendiendo los valores y los derechos de las mujeres, lo que hacen es incluso denigrarse ellas mismas. Qué bueno saber que ellas no representan a las mujeres. Damos gracias a Dios por la palabra. Amén, amén y amén. Me gustaría tomar este tiempo para presentar algunas peticiones de oración y también algunas acciones de gracias. Antes de eso me gustaría dar la bienvenida y que reconozcamos a Naomi Carrasquillo, que nos visita en la mañana de hoy. Bienvenida, Naomi. Gracias por estar acá con nosotros. Dios te bendiga mucho. Y hay varias acciones de gracias. De hecho, gracias a Dios porque mi suegra Asia, quien ustedes todos conocen, fue operada durante esta semana y gracias al Señor pues salió todo bien en la operación. Ella se encuentra recuperándose. Por eso no vieron hoy a Puche acá conmigo, pues la está cuidando porque aún todavía está con un poco de molestia y todo, para que no se lastime, pues le están ayudando. Damos gracias a Dios por eso. Y damos gracias a Dios por unos resultados muy favorables de Sara Almanzar, la hermana de nuestra hermana Rebeca. Ella tuvo unas complicaciones. Escuchaba ahorita un testimonio de la hermana Rebeca que realmente no eran alentadores. Sin embargo, la familia y según nos cuenta, vieron la mano de Dios obrando poderosamente sobre Sara. Y ella dentro de todo se encuentra mucho mejor y gracias al Señor va a poder continuar con su tratamiento. Así que damos gracias a Dios por eso. Y aún así vamos a seguir orando por ella para que el Señor continúe, ¿verdad?, glorificándose. Vamos a orar por la salud de ella, de Sara. Vamos a también orar por la salud de Elber Torres, por André Felipe, un trasplante de médula que tienen que realizarle. André Felipe es sobrino del pastor Otto. Vamos a seguir orando también por nuestros hijos. Siempre oremos por nuestros hijos y los hijos de nuestros hermanos. También tenemos petición de oración, una petición especial de Toñita. Y continuemos orando por las misiones, los misioneros. Amén. Así que tengamos este momento para orar por estas peticiones. Y no solamente aquí, llévese esas peticiones con usted. Y durante la semana también manténgase orando por estas peticiones. Acompáñenme a orar, por favor. Padre Santo, Dios bueno y eterno, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque podemos venir y pedirte. El acto de hacer peticiones a ti es una expresión de dependencia, mi Dios. De hecho, la Escritura nos anima a pedir en oración. Dice Filipenses 4:6, que no estemos afanosos por nada, que antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer todas nuestras peticiones delante de ti. También dice en 1 Timoteo 2, Pablo exhortando a Timoteo que ante todo se hagan rogativas de oración, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Por eso podemos venir a ti, mi Dios, a orar, a pedirte, porque sabemos, Padre, que tú nos escuchas. Y podemos esperar en ti, como decía el salmista. Podemos presentar nuestras oraciones a ti y esperar en ti. Porque estamos seguros de que tú escuchas nuestras oraciones y no solo eso, sino que también vas a contestar. Padre, ayúdanos, porque muchas veces esas contestaciones, porque siempre contestas, no son las que nosotros esperamos, sino que son siempre conforme a tu voluntad. Pero qué bueno saber que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y en eso descansamos, Señor. Por eso presentamos ante ti todas estas peticiones, mi Dios. Le presentamos a Sara Almanzar, la hermana de nuestra hermana Rebeca, por su salud, Padre. Te imploramos que tú seas glorificándote en su vida como hasta el momento lo has hecho. Fortalécela, guárdala, mi Dios.
Bendícela a ella y a su familia, Padre Santo. Te imploramos también por Herbert Torres, su salud, por Andrés Felipe, el sobrino de nuestro hermano Pastor Otto, por este trasplante que tienen que hacerle, mi Dios. Obra en esta situación. Glorifícate en la vida de Andrés Felipe. Te imploramos también por la salud de Jorge y Angie, que ambos están quebrantados de salud. Padre, fortaléceles, derrama sanidad sobre ellos. Si hay alguno de los que hemos mencionado que aún no te conocen, imploramos que en este proceso, mi Dios, tú te reveles a su vida, porque al final su salud espiritual es mucho más importante que su salud física. También te presentamos a nuestros hijos, Padre, muchos de los cuales aún no te conocen. Padre, te imploramos que tengas misericordia de ellos, que tú te reveles a sus vidas, a aquellos que no te conocen, y que tú los traigas a tus pies con lazos de amor. Y aquellos que te sirven y que te conocen, guárdalos, protégelos, bendícelos, que ellos continúen creciendo en ti, mi Dios. De igual forma te pedimos por los misioneros, por cada misión que hay en todo lugar. Guarda a estos hombres y mujeres que muchas veces están en peligro de muerte, que son perseguidos por tu nombre. Guárdalos, bendícelos y ayúdalos a que ellos continúen llevando el evangelio a toda criatura, Padre Santo. Te imploramos todas estas cosas y te las pedimos por los méritos de tu Hijo Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Antes de culminar con la última alabanza, quiero recordar que estamos trabajando con la ofrenda Annie Armstrong. Esta ofrenda que, como bien ha compartido nuestro pastor, se recolecta para ayudar a las nuevas plantaciones, a nuevas iglesias y a sus pastores. Esta ayuda que se envía a NAM, que es exclusivamente para eso, tenemos como meta recolectar una cantidad para poder ayudar a otras personas, a otras iglesias y a otros pastores, como también fuimos nosotros ayudados en el momento que necesitamos. Así que le exhorto a que lo que el Señor ponga en su corazón, usted lo saque aparte y comparta con la ofrenda para nosotros poder enviar también. Y por favor, me ponen por aquí que se anote para el libro del discipulado de los miércoles, el libro que lleva por título Discipular. Así que en la parte de atrás está la lista. Aquellos que no lo hayan solicitado, por favor, anótese para que puedan mandar a buscar esos libros. Amén. Así que pues, vamos a entonar un último cántico al Señor. Me gustaría que todos estemos puestos en pie y contemplemos la hermosura, la grandeza del Señor por medio de este cántico. Dice el Salmo 77, 10 al 12. Me acordaré de las obras del Señor, ciertamente me acordaré de tus maravillas, dice el salmista. Meditaré y contemplaré toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Reflexionemos y meditemos, contemplemos las maravillas y las obras de nuestro Señor. Hay una cita de John Owen que dice: nadie contemplará jamás la gloria de Cristo en la eternidad que no haya contemplado por fe aquí en este mundo. Así que cantemos a una voz: contempla a Dios. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz,
La creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? En su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Aquel que sufrió los clavos en dolor y llevó nuestro mal por ser pecadores. Jesucristo, aquel que humildemente pues se entregó a la cruz del Calvario, pero quien ha triunfado y que reina con poder. Quien sufrió los clavos en dolor, quien llevó el mal del pecador. Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Una vez más, contempla a Dios. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias. Gracias por este tiempo, gracias por el privilegio que nos has dado de poder entonar alabanzas a tu nombre. Y gracias por haberte revelado a través de la Escritura. Gracias por tu palabra, porque ella nos confronta, mi Dios, porque ella nos enseña. Gracias, mi Dios, por eso. Te suplicamos que nos lleves ahora con bien a donde nos vayamos a destinar, y guarda a cada uno de mis hermanos y a sus familias durante lo que resta de día y semana, mi Dios. Te pedimos estas cosas y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga mucho. Estamos despedidos. Que vayan con el Señor.